últimos 5 años se ha incrementado el número de estudiantes de medicina en el país en un 40%. Y en las regiones del norte, de la costa norte, se ha incrementado muchísimo más. Prácticamente este incremento es de más del doble de lo que se ha incrementado en el resto del país. Por otro lado, es importante también señalar nuestra profunda preocupación porque frente a esta brecha que debería representar políticas de reducción de la brecha, de mejoramiento de la capacidad hospitalaria, de inversiones en salud aceleradas de acuerdo a la gran necesidad que tenemos, hace semanas ya se han detenido de manera abrupta los distintos proyectos e inversiones hospitalarias en salud en el país, lo cual es inaudito, ya que una inversión empieza cuando tiene su presupuesto garantizado y las inversiones hospitalarias en el país están en proceso de ejecución y por una aparente o declarada falta de presupuesto se han detenido. La Autoridad Nacional de Infraestructura ha señalado ello y la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales ha protestado debido justamente a que esto afecta directamente las inversiones en todas las regiones del país. Y los médicos del país, que damos la cara a nuestros pacientes día a día y que ven en nosotros y expresan su profundo malestar por las grandes deficiencias de nuestro sistema sanitario, pues el médico peruano representa también ese sentir, esa exigencia que inmediatamente puedan retomarse y dar continuidad a las inversiones en salud, porque no es aceptable, es inaudito que se paralice una inversión que se encuentra en proceso de ejecución. Finalmente, con relación a la educación universitaria, los colegios profesionales, de los cuales el Colegio Médico en este momento está presidiendo, acaban de elegir a un representante de acuerdo a ley para la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria. Esta entidad tiene un rol muy importante que debe fortalecerse justamente para poder enfrentar este gran problema que representa el déficit en la calidad en la formación universitaria en general y lo que nosotros expresamos con profunda preocupación por tener características especiales e implicancias delicadas la formación médica en el país. Dejo con ustedes a unas breves palabras a nuestros decanos regionales de Lambayeque, Chiclayo y de La Libertad para expresar justamente esta problemática y además a la doctora, la secretaria de Incidencia en Política y Medicina y Salud Pública, que les va a comentar lo que proponemos como solución. Doctor Humberto Rosas, decano del Consejo Regional de Chiclayo. Gracias, doctor. Muy buenos días a todos ustedes. En nombre del Consejo Regional de Chiclayo quiero manifestar que el Colegio Médico tiene fines, atribuciones y deberes. Dentro de ellos es la función de una educación médica adecuada, de manera que se ha detectado pues, que hay alteraciones en la crisis sanitaria, en el acto médico y fundamentalmente en la educación médica. Y en esto último quiero resaltar pues, que a nivel nacional, como dijo el doctor Pedro Riera, se ha incrementado, se ha notado, se ha identificado un incremento masivo de estudiantes de medicina, y específicamente en el norte, fundamentalmente en Lambayeque, se ha notado y se ha identificado con cifras que más o menos la proporción es el 3.8 por mil pobladores, ¿no? Recuerden que la población son 1.200.000, entonces la cifra es alta. En Chiclayo tenemos 4 universidades, eran 5, una se ha cerrado, tenemos una nacional y 3 privadas. Y el número aproximado está saliendo, egresando un promedio de 600
estudiantes ya próximos a hacer su debut anual. Es una cifra que condiciona definitivamente a una desproporción entre lo que sale y lo que ofrece el campo clínico, ¿no? Ya no hay capacidad para que ellos hagan su verdadera práctica en los hospitales, y esto condiciona que ellos, su internado desde el último año de formación, lo tengan que hacer en la periferia, que no es el lugar adecuado para hacer su práctica, es el último año de internado, y eso preocupa mucho. Un 60% haciendo en hospitales de un nivel que no es el adecuado, porque ellos deberían hacer su internado intrahospitalariamente, pues se llama internado, tienen que estar internado dentro de un hospital, y esto no garantiza que el producto, que es al final el médico que va a empezar, no tenga la suficiente capacidad para salir a resolver los problemas que necesita la sociedad. La sociedad necesita problemas que resolver. Si tenemos un producto que está inadecuadamente formado, teóricamente y en la práctica con un know-how muy diluido, una práctica que no va a permitir y garantizar, ¿no?, que este estudiante pueda resolver los problemas, definitivamente ahí está la falencia y ahí está detectar el problema. Solamente el colegio ya con un proyecto de iniciativa de ley con la Constitución, en el artículo 105, permite pues, que el colegio también tenga la capacidad de iniciativa. Y eso es lo que se ha logrado, y ya se va a presentar este proyecto, pero todo lo va a presentar con más detenimiento, con el fin de intervenir y al final tener un resultado que beneficie a una salud adecuada y el bienestar de toda la población. Eso es lo que hemos detectado específicamente acá en Chiclayo. Estamos preocupados por eso, porque las causas son múltiples. El tener que ser muy premiables a un ingreso en las diferentes facultades, que debe ser regulada de una manera con un examen adecuado que permita que no todos ingresen, tiene que ser previa selección, tanto dentro, porque dentro hay que problema no solamente en el estudiante, en la universidad, sino también en la parte docente, porque cuando ellos van a hacer su práctica, definitivamente ya va a haber 10, 15 estudiantes por un médico, por un docente, cuando la norma dice que se debe ser 3 a 4. Eso va en desmedro de la calidad y consecuentemente en la formación y un producto que debe ser adecuado para tener lo que necesitamos, los médicos con excelencia en su formación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Humberto Rosas, decano del Consejo Regional de Chiclayo. Con ustedes el doctor Rafael Poma, decano del Consejo Regional 1 La Libertad del Colegio Médico. Buenos días, muchas gracias, doctor Pedro, doctor Humberto, y a todos los que nos acompañan en la mesa de honor, y a todos los participantes. Sean ustedes bienvenidos. Bueno, en función de lo que nos concierne, de las atribuciones que tenemos como miembros del Colegio Médico, es que lo manifestamos no por primera vez, sino como una reiteración sobre esta preocupación respecto de la calidad de la formación de los estudiantes de medicina, que son los futuros médicos, los que van a ser parte del gremio que nosotros ahora estamos liderando. Sucede que en esta parte del país, en el norte, aproximadamente tiene la tercera parte de la población estudiantil nacional. El crecimiento ha sido desmesurado en esta parte del país. Si bien ha crecido de manera promedio en 40%, se ha incrementado el número de estudiantes de medicina. Acá tenemos algunos departamentos como Lambayeque, donde ha crecido casi al doble, al 93% de lo que tuvimos en los últimos 5 años. Piura al 75%. La Libertad 59%, Lima 95%. Entonces estos 4 departamentos son los que concentran el mayor porcentaje de incremento. De estos 4, 3 están en el norte del Perú: Piura, Lambayeque y La Libertad. El promedio del número de estudiantes de medicina por cada 1.000 habitantes a nivel nacional es 1.6. Sin embargo, en Lambayeque y La Libertad es más del doble, es 3.8. Entonces, la calidad de la formación de los estudiantes tendría que también potenciarse, porque los campos clínicos tendrían que ampliarse, el número de docentes, el número de lugares donde se desarrolla el grado también tendría que ampliarse, pero esto no ha sucedido en la proporción en la que se ha aumentado el número de estudiantes. Tal es así
que, por ejemplo, en el internado, acá en donde estamos acá ahora en el país, el 60% de la población estudiantil lo realiza en centros de primer nivel y el 40% nada más en hospitales donde debería ser. Situación similar pasa en los demás departamentos, variando de un 25 y un 60%. Esto tiene que modificarse, esto tiene que cambiar. No podemos nosotros promover la excelencia del médico, del acto médico, de la atención de calidad a los pacientes cuando tenemos una formación deficitaria, cuando vemos que no se condice el número de ofertas para estudiantes de medicina y luego los espacios clínicos donde van a desarrollarse o donde van a hacer el PCTA o el internado. En suma, en conclusión, esto se viene acaeciendo, viene sucediendo desde hace muchos años. El Colegio Médico siempre ha manifestado su preocupación a la vez de plantear alternativas que ya luego se van a exponer. Esto tiene que cambiar, tiene que regularse por el bien de la salud nacional. Y el Colegio Médico va a actuar de una manera firme para que se revierta, para que se mejoren estas condiciones en la formación de los futuros médicos. Gracias. Ahora cedo el paso a la doctora Magalitas. Muchas gracias a todos por venir. Como lo hemos escuchado, hay una total desregulación y una falta de calidad en la enseñanza de los profesionales que egresan en medicina en nuestro país. Y como Colegio Médico del Perú tenemos el firme deber de promover el bienestar de la comunidad y además de asegurar la calidad de los egresados de medicina en nuestro país para que todos los peruanos podamos tener a los médicos que nos merecemos. Por ello, tenemos la buena noticia de que como Colegio Médico del Perú presentaremos pronto un proyecto de ley por la excelencia en la educación médica en nuestro país. Un proyecto de ley que tiene 5 puntos importantes. El primero es tener un perfil adecuado del médico, para que los peruanos podamos tener a los médicos que necesitamos. Médicos que sepan cómo manejar el primer nivel de atención. El segundo punto es asegurar la calidad de los profesionales que egresan en nuestro país, con un licenciamiento que actualmente se da una vez y es perpetuo, pero no se está vigilando si la calidad de la enseñanza se mantiene. Y además una acreditación que en la letra es obligatoria, pero que en la práctica no se cumple. El tercer punto es la regulación de los campos clínicos. Los campos clínicos es esa área en la que el estudiante continúa aprendiendo con los pacientes lo que aprendió en las aulas, pero que como lo hemos visto está totalmente desregulado. Lo que promovemos es vigilar el ingreso de los estudiantes de medicina en nuestro país para que no sea detenido y además promover su adecuada distribución. Y el cuarto punto importante es tener un examen en el cual todos los estudiantes tengan que aprobar para poder ingresar. Y finalmente tener un internado que es el último año de medicina que sea un internado de calidad. Bien, esta ha sido la exposición, la introducción para que sepamos de qué, en qué está ahora abordado el Colegio Médico. Lo que sigue son las preguntas que ustedes nos puedan formular para que sean respondidas. Doctores, vamos a pasar el micro para que por favor puedan realizar las preguntas a los doctores que están ahí. No sé quién podría comenzar de ustedes. Su nombre y el medio. ¿Qué tal? Buenos días. Javier Onofre, del Semanario Expresión. Se ha hablado sobre la proporcionalidad en cuanto a la oferta y al número de galenos que están saliendo de las universidades. Pero ¿cuál es la relación entre esa proporcionalidad y la calidad de los profesionales? Porque entiendo que no hubiera mayor preocupación si todos los médicos que egresan son médicos competentes y de calidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación en eso? Y, digamos, hay como que un diagnóstico en el cual ustedes puedan decir, en efecto, los médicos de las últimas jornadas que están egresando no son lo suficientemente competentes para el tratamiento de la población. Bueno, la calidad de un médico puede ser evaluada de diferentes aspectos.
estamos abocados a las condiciones en que este médico ha sido formado, las condiciones en las cuales este estudiante es evaluado, y para ello estamos nosotros preocupados en que las condiciones en las que el estudiante se forma no suelen ser las más adecuadas en algunos aspectos, porque ha crecido el número de estudiantes, pero las condiciones siguen siendo las mismas. Los campos clínicos no han variado, las universidades no se han extendido, y por lo tanto se deduce que no puedes ofrecerle tú la misma calidad de formación si tienes una población mayor. Necesitamos instituciones que regulen las universidades como la SUNEDU, que sean entes activos, que estén velando porque las universidades estén acreditadas, que haya, por ejemplo, el número de docentes adecuados, que estos estén formados para que puedan instruirnos de una manera adecuada, que los campos clínicos estén acordes al número de estudiantes que se están formando, por ejemplo. Entonces, hay exámenes que se toman al salir de las universidades que deberían ser potenciados, pero que tendrían que tener un enfoque técnico, ser formulados de acuerdo a la realidad nacional, de acuerdo a lo que se busca, al perfil del estudiante peruano que necesitamos, que haya una coherencia entre lo que estamos formando en las universidades y lo que esperamos ver en su desempeño en la realidad nacional. Sabemos que el 80% de los problemas de salud, según el Ministerio, serían solucionados con una atención de calidad en el medio de atención. ¿Y qué calidad de médicos estamos formando entonces, según la realidad nacional? Hay coherencia en la formación y el producto, por decirlo de alguna forma, que egresan de las universidades. Y ahí es que este proyecto de ley esté enfocado en la calidad y la excelencia en la formación de los estudiantes de medicina. Perdón. La pregunta, ¿cómo uno evalúa que el médico no tiene la capacidad resolutiva? Hay un dicho que dice que cuando uno mira, cuando uno lee, entiende, cuando ve, comprende, y solamente cuando lo hace, aprende. Resulta que ellos no tienen mucha práctica, y cuando sales como cirugista a trabajar solos, salvo que tengan la oportunidad de trabajar con otro colega, se nota en las referencias, ¿no? O sea, muchos refieren porque no tienen de repente el expertise, la práctica para solucionar problemas in situ. ¿Qué estamos viendo? Que aproximadamente los hospitales de nuestra ciudad, casi un 30% están colapsados por pacientes que son de otros lugares y de repente por patologías básicas y elementales que ellos podrían haber solucionado en su lugar, pero como no tienen esa práctica necesaria, hace pues que tengan que referir o tengan que hacer un diagnóstico incorrecto o parcialmente incorrecto. Ese es el resultado de esto, ¿no? Esa falta de formación y experiencia determina de esta manera. Entonces, eso es lo que preocupa, ¿no? Tener un producto que no está lo suficientemente formado para resolver cosas básicas, no las cosas difíciles, ¿no? Pero cuando se entrenen en otras cosas que no son lo básico, la cirugía básica, la parte de medicina, de ginecología y pediatría básica, como no lo solucionan y no tienen el primer nivel, colapsan a los niveles más altos. Buenos días, doctora Mesa, ¿no? Silvia de Paso, responsable de la agencia andina. Los he escuchado y esta información que ustedes brindan a la colectividad es muy delicada. Frente a ello quisiera consultarles, ¿ustedes qué estrategias plantean para alcanzar una excelencia en la formación médica? Y otro aspecto que siempre se ha hablado por parte de colegas de ustedes, que manifiestan que en el Perú existe un déficit de médicos sobre todo especialistas, y que durante el COVID se observó, ¿no? Por ejemplo, médicos intensivistas, ¿no?
pero que se habla que tenemos 2 médicos, pero los médicos la mayoría están concentrados en la ciudad de Lima. ¿Y cómo sería o qué plantean, qué propuestas para un poco generar una descentralización de esos en regiones o en localidades que necesitan de médicos, sobre todo zonas alejadas del país? Muchas gracias. Bueno, voy a responder la primera pregunta que está relacionada con mi intervención, que es este proyecto de ley que vamos a presentar como Colegio Médico del Perú, que tiene iniciativa legislativa para promover la excelencia en la educación médica en nuestro país. Entonces, hay muchas áreas que mejorar. En primer lugar, por ejemplo, a los médicos se forman en las universidades para atender principalmente en hospitales. Pero cuando salimos a la práctica y cuando vemos la realidad de nuestro país, la salud pública es vital. No nos forman para trabajar en las comunidades en el primer nivel de atención. Uno de los temas que planteamos esencial es el perfil adecuado del médico que necesita nuestro país y que esté de acuerdo con las necesidades que tenemos en el Perú. El segundo punto es asegurar la calidad. Actualmente se da un licenciamiento que prácticamente es perpetuo. Tú lo das una vez en la universidad y de ahí se mantiene a lo largo del tiempo, pero nadie vela porque la calidad que esa universidad otorga se mantenga en el tiempo. Y otro es el tema de la acreditación, que en el texto dice que es una acreditación obligatoria, pero no hay ningún mecanismo para hacerlo obligatorio. Es el segundo punto que estamos planteando, que tiene que ver con asegurar la calidad universitaria. El tercero es algo que de repente ustedes han visto en los hospitales cuando han ido. Un paciente con 25 estudiantes de medicina aprendiendo de él. O lugares en los cuales tienes un paciente y ni siquiera el interno puede ingresar porque hay tantos estudiantes ahí que no se puede aprender bien. Y eso es porque hay una desregulación, un ingreso a digamos, medicina desmedido en algunas universidades que hace que no haya donde ese estudiante cuando termine en las aulas universitarias pueda aprender de la mano de los pacientes. Y eso es también vital. El cuarto es tener un examen que sea obligatorio para que tú puedas, tienes que aprobarlo para que puedas ser médico en nuestro país. Que sea un examen que pueda medir la calidad y asegurar que ese médico que egresa en realidad es un médico de calidad. Y el último es el tema del internado, que es el último año de medicina que proponemos que sea un internado de calidad. Efectivamente, como se lo manifestó, el problema no solamente es el número de médicos, sino cómo están distribuidos. Y cuando un médico especialista se forma como tal, quiere estar en un lugar donde lo que ha aprendido puede aplicarlo. Y sucede que este espacio solamente es en las ciudades, porque no se han potencializado las provincias. Entonces, ¿cuál es la importancia de formarme como especialista? Si donde estoy asignado o de donde vine para formarme no encuentro lo básico para yo poder aplicar lo que aprendí en beneficio a la población. Entonces esto iba como resultado a que se renuncien a esas plazas o a que se pidan cambios y todo queda finalmente centralizado. Este problema es un problema ciertamente bastante complejo. No solamente hacen falta más médicos, sino que esté distribuido de acuerdo a las necesidades y que el perfil del médico esté de tal manera formada para lo que va a ser, para lo que el país necesita, para las necesidades de salud que el país necesita. Un aspecto importante entonces es ver las condiciones en las que este médico se está formando. Y por ejemplo, hemos visto que suceden internados en el 60% de los casos, como sucede acá en Lambayeque aproximadamente, en hospitales o centros de primer nivel y no un hospital como debería ser. Tenemos que las plazas donde los estudiantes hacen sus prácticas, donde van al campo clínico, que es como se define, mayormente son entidades del Estado, que no han sido reforzadas, que no se han creado nuevas. Y la población que va son entre el 70 y el 80% de entidades privadas. Solamente entre un 20 y un 30% vienen de entidades públicas.
Entonces hay cierta asimetría, ¿verdad? Tendría que potenciarse los campos clínicos para que lo que el estudiante aprendió en la teoría pueda aplicarlo con su tutor y los pacientes, con los cuidados éticos, con los cuidados técnicos, con los cuidados diligentes, cuidando la dignidad de las personas, y no, por ejemplo, ver, como sucede en algunos casos, que hay un paciente y hay una docena de alumnos evaluando. Esto no solamente debe depender de la calidad de la formación del alumno, sino básicamente en el cuidado y la dignidad de las personas. Entonces, mire usted que cuando empezamos a hablar de calidad en la formación, vamos por muchas aristas y hay muchos aspectos que tendremos que analizar. Espero haber respondido a su pregunta. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Buenos días. Rosa Chornego de Semanario Expresión. Está acá también mi medio, pero sí tengo algunas preguntas puntuales. ¿Cuál es el porcentaje en estos momentos de alumnos que acuden a las prácticas profesionales en los hospitales que vienen de las universidades privadas y de las públicas? Es una pregunta porque entiendo este tema de conferencia se está desarrollando en este contexto, pero quiero aprovechar para preguntar la siguiente pregunta, ahora que están los decanos del Colegio Médico a nivel nacional aquí en Chiclayo, que a propósito les doy la más cordial bienvenida a esta Tierra Santa. El tema de las negligencias médicas, ¿en qué porcentaje estamos en estos momentos? Eso es importante también abordarlo, porque siempre se dice que hay un espíritu de cuerpo entre los médicos, porque no se conocen de las sanciones ante las denuncias que siempre se dan a conocer, ¿no? Eso es básico que nos pudieran responder. El tema médico, señor, que está conduciendo la conferencia, está politizado en esos momentos en nuestro país. Las denuncias cada día son más graves, tema de infraestructura, brecha de profesionales médicos en los diferentes hospitales, no tenemos los especialistas necesarios para atender el cáncer, que cada vez avanza más. Son tres preguntas que yo le estoy pidiendo, por favor, nos pudiera responder. Muchas gracias. Bien, como lo decía, es un tema bastante complejo y cuando empezamos a analizar un aspecto nos lleva a otro y a otro. En realidad, el tema de, por ejemplo, lo que usted mencionó, que es muy importante, el tema de las brechas, o sea, lo que tenemos que cumplir como situación mínima, el tema de las denuncias por negligencia. Hay comités en los colegios médicos, que no son temas ahorita de la conferencia, pero que se los podemos responder. Tenemos en cada consejo regional secretarías de ética y odontología que están velando por la calidad del acto médico. Pero la calidad del acto médico depende no solamente del accionar directo del médico y del paciente, sino de las condiciones que tiene que tener para que éste se pueda desarrollar con calidad. Y dentro de esas condiciones hay varios aspectos que ver. Uno es el número de médicos asignados para pacientes. Yo no puedo atender 20 pacientes en una mañana en consulta externa. No puedo ir primero a pasar visita y después ir a la atención del consultorio externo. No puedo hablar de calidad si no tengo los insumos que debo para atenderte con calidad. No podemos hablar de calidad si no están todos los medicamentos que yo te indico en la farmacia o todos los exámenes auxiliares. O si hay un examen auxiliar de imagen, pero no es la prontitud que debería. Entonces son varios aspectos acá. Y a veces el desconocimiento de esos factores que atentan con el acto médico no son evaluados con justicia. Y todo se batalla en la función del médico o del responsable de la atención. Y rápidamente se le etiqueta. Y cuando algo sucedió como no nos parece, decimos negligencia. Pero esto tiene que evaluarse. Tiene que investigarse. Los medios no tienen que ser muy ligeros a veces y de cualquier situación decir
negligencia. Si tengo dos oídos y una lengua, escucho la versión y la analizo en las dos versiones antes de opinar, porque me puedo equivocar y puedo dañar órganos integrados. Entonces el colegio médico, por supuesto, que tiene una actitud frontal contra esos casos, pero los casos reales. Pero mire usted que el total de denuncias por negligencia es un porcentaje bastante bajo, el que se debe demostrar, donde el colegio médico siempre ha tenido una actitud frontal, clara y decidida. Respecto a lo que estaba usted mencionando de las brechas y la cuestión política, bueno, no vamos a opinar sobre eso, no es el tema ahora, pero sí somos conscientes de que la corrupción es uno de los factores que ha impedido, o el más importante, que ha impedido el crecimiento del país, no solamente en salud, sino en aspectos cruciales como la educación o la justicia. Pero eso es un manejo político que esperamos que sea solucionado de una manera integral y pronta a nivel político. Estamos ahora con nuestro decano nacional, que seguirá respondiendo a las preguntas que ustedes nos formulen. Entonces, dos preguntitas finales de mi parte. Buenos días, presidente. Decano. Así como ustedes, y yo estoy con ustedes, se lo digo porque soy una paciente recurrente, gracias a Dios ya por mucho tiempo, ¿no? Pero así como se exige una mejor infraestructura, con una atención del Estado y del sector salud para el mejor desenvolvimiento de su función y que garantice la atención importante de los pacientes, creo que también los peruanos necesitamos de ustedes que la gente dice los médicos se han deshumanizado. Se han deshumanizado. Cuando van a un consultorio para conversar con ustedes, para decirles qué dolencia tienen, muchas veces ni miran al paciente. Están con la cabeza racha mirando la computadora y le dicen al paciente que hable. Y eso realmente merece de ustedes una reflexión. No son todos, pero sí la mayoría. Y tal vez creo la justificación sería por la recarga de atenciones que tienen, tal como lo estaba señalando el doctor Rafael, ¿no? De 50, 40, y a veces ya llega exhausto pues el médico, ¿no? A las 12 del medio. Me gustaría hacer una reflexión sobre ello. Y el otro aspecto, ya que estamos en el tema académico, un médico puede dictar sus horas de clase en las universidades, en los horarios fuera de, pero muchos de los médicos no les gusta que haya un control de asistencia en los hospitales. Y llegada a las 12, 12:30 o 1 de la tarde, ya no los encontramos tampoco en los hospitales. Con el debido respeto, queridos médicos, a quienes les agradezco su ética y su atención verdaderamente a quienes lo necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias a la decana Rosa Chimbrero, justamente que hemos estado en los últimos días y la reunión última que hemos tenido, compartiendo también con los medios de comunicación, es la conformación y fortalecimiento del Consejo de Decanos de los colegios profesionales de esta importante región, donde el doctor Humberto Rosas pues forma parte. ¿Y por qué lo menciono? Porque estos dos aspectos que ha señalado la periodista, ¿no? Y además representante y decana, pues es el rol fundamental que tenemos los colegios profesionales. La formación ética, humanística y además, por supuesto, técnica que los profesionales deben tener es objeto de nuestra mayor preocupación e iniciativa. Y una vez que recibimos los colegios profesionales, del colegio médico, a los profesionales ya titulados y los colegianos, tenemos ahí una tarea que es ardua, porque es justamente enfrentar condiciones que muchas veces nos indisponen frente a nuestros pacientes, pero que por encima de ello el médico peruano demuestra su ética y su vocación de servicio. No hay ningún motivo
que pueda justificar un trato inadecuado o irrespetuoso a un paciente. Y por eso es que dentro de nuestras exigencias es justamente el que se garantice que todas las condiciones que necesitan nuestros colegas para garantizar una atención de calidad se cumplan y que el profesional médico, en el pleno ejercicio de su labor y cumplimiento del juramento hipocrático, cumpla fielmente con puntualidad, con un trato adecuado, realizando todos los esfuerzos posibles por encima de las grandes dificultades que tenemos para cumplir y brindar atención en salud a nuestros pacientes. De hecho, uno de los aspectos de las condiciones que son pues inaceptables en muchos casos por las serias deficiencias de infraestructura y equipamiento que tenemos, ni qué decir de la precarización laboral oficializada y legalizada como pueden ser las locaciones de servicios mediante las cuales se contratan los médicos especialistas. Muchas veces el sector salud es el sector de todo el Estado que tiene un mayor porcentaje de locadores de servicio que brindan una atención que no debería ser objeto de este tipo de contratos, están en el sector salud. Y eso es una situación inaceptable. Entonces tenemos estos dos roles que cumplimos, por supuesto, a cabalidad y que requieren ser respaldados y fortalecidos con el fortalecimiento también de los colegios profesionales del país. Y en cuanto a infraestructura, es inaudito realmente que proyectos de salud, construcción de hospitales, mejoramiento de establecimientos de salud a nivel nacional, en ejecución y con presupuesto garantizado, se hayan paralizado, ¿no? Esto ha sido no solo anunciado, sino denunciado por la misma Asociación Nacional de Gobiernos Regionales, y hasta ahora no tiene una solución definitiva. Tenemos en los próximos minutos a la señora Presidenta de la República que va a llegar a nuestros lares, y estoy seguro, estimados periodistas, que ustedes podrán decirle directamente este encargo o este pedido del Colegio Médico del Perú, que procure atender los reales y principales problemas de nuestro país, como es garantizar la continuidad de las inversiones y que no se pierda un solo día más en los cronogramas que ya están establecidos y que garantizan justamente un fortalecimiento de la infraestructura tan necesaria para que los especialistas que se vienen formando pues puedan atender donde más se los necesita. En ese sentido, los médicos del país, el Colegio Médico del Perú, es aliado fraterno de toda la ciudadanía para la exigencia al Estado con el cumplimiento de sus funciones para poder arribar y tener una sensación diferente de que estamos empeorando nuestro sistema de salud y esto pueda cambiar. Nadie exige que las soluciones se implementen de un día para otro, pero sí sentimos los representantes de cada una de las regiones del país que nuestro sistema de salud viene empeorando. No podemos mantener y aceptar un recambio de directores como si se tratara de una pasantía que realizan de 1 o 2 meses, donde no se puede garantizar nada a los usuarios, no se puede organizar un plan, una planificación y sobre todo, por supuesto, que las designaciones sean basadas en el mérito y no en la política o en el partidarismo, que es lo que actualmente lamentablemente prima. Se está destruyendo la institucionalidad, se está resquebrajando las capacidades técnicas que deben tener las instituciones públicas en el país, pero lo que nosotros vemos diariamente en cada región es que se ha politizado en extremo la gestión pública y eso en nuestro sistema de salud se traduce en vidas humanas, se traduce en pacientes que se complican, se traduce en una insatisfacción de todos nosotros, tanto del médico que atiende como por supuesto de nuestros pacientes con los cuales no solamente expresamos nuestra solidaridad,
sino que nos pronunciamos para que pueda resolverse estos graves y críticos problemas que por primera vez en la historia de nuestro país hemos escuchado que un proyecto que está en ejecución se paraliza porque se acabó el presupuesto. Eso es absolutamente lamentable. Tiene que haber investigaciones serias de cómo es que se aprueba la ejecución de un proyecto y sin tener el respaldo presupuestal respectivo. Doctor, acaba de mencionar usted que la salud está politizada. ¿A qué se refiere con ello? ¿Acaso hay algún partido político que ha absorbido el sector salud a sus filas a nivel nacional? Esa es una pregunta. Y otra que quería hacerle también, llevando a cápite lo mencionado por su par de la libertad, con respecto a, bueno, prácticamente ha mencionado de que no hay un espíritu de cuerpo por parte de los médicos a nivel nacional. Pero sin embargo, aquí en Lambayeque son constantes las intervenciones que viene realizando tanto Contraloría como Ministerio Público a los hospitales y detecta la ausencia de médicos, no solamente en salud, sino también en el MINSA. ¿Cuál es su opinión al respecto? Muchas gracias. De hecho, lo que nosotros identificamos, porque representamos a los médicos de cada región, no es que haya un partido o dos partidos o tres partidos. Lo que vemos es un sistema que está sumamente debilitado y hay una desconfianza generalizada de la ciudadanía y por supuesto también de la clase profesional sobre la clase política y sobre las autoridades que son designadas bajo un sistema que permite que los cargos de confianza puedan estar, ocupados por profesionales o por personal que no cumple con los requisitos mínimos, que no cumple con el perfil. Eso es algo que tiene que cambiar y lo tenemos que decir. Esto no es reciente, pero se está empeorando. Es una situación que está cada vez, peor y tenemos que buscar también una solución frente a eso. Hay algunos aspectos de fondo frente a los cuales las actuales autoridades ya están casi de salida. Nosotros como ciudadanos debemos recuperar ese sentido de urgencia, esa capacidad de indignación y señalar a todos aquellos que aspiran a dirigir nuestro país a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, que se comprometan con respetar y volver a criterios técnicos que garanticen que nuestras instituciones funcionen y que nuestros pacientes sean atendidos con insumos, con medicamentos, con infraestructura y por supuesto con el recurso humano, que es el eje fundamental. ¿Y la otra pregunta, perdón, disculpe? La detección de ausencia de médicos en los hospitales. Claro, en ese sentido, por lo pronto, de la revisión justamente la última visita o supervisión o fiscalización que se ha realizado por parte de la Fiscalía al Hospital Regional de Lambayeque, hemos constatado que existen noticias a este respecto y hemos averiguado con el mismo cuerpo médico, exigimos una investigación exhaustiva y la sanción en caso de que se demuestre que haya habido médicos que no estaban programados. El Colegio Médico del Perú justamente lo que busca es resguardar el cumplimiento ético de los profesionales a los cuales representamos, que son los líderes del equipo de salud. Y en ese sentido, por supuesto, no nos oponemos, sino más bien respaldamos las acciones de control que tienen que ser integrales. Por supuesto, señalar este tipo de situaciones para las sanciones respectivas y que las sanciones sean ejemplares y también verificar que haya la disponibilidad de los insumos, de los medicamentos, de la infraestructura y el equipamiento pues cumpla con los estándares mínimos para que nuestra población sea adecuadamente atendida.